lunes 3 de abril de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, estamos listos para informar y a continuación les presentamos los resultados de los escrutinios en las 24 provincias del país según el Consejo Nacional Electoral. En la provincia de Esmeraldas, Lenín Moreno obtuvo una votación del 53.8% y Guillermo Lasso 46.2%. Manabí, Lenín Moreno 66.82% y Guillermo Lasso 33.18%. En Guayas, la votación está así. Lenín Moreno obtuvo el 52% de votos y Guillermo Lasso el 48%. Santa Elena, Lenín Moreno 60.77% y Guillermo Lasso 39.23%. En Los Ríos, el 58.9% es para Lenín Moreno y 41.01% para Guillermo Lasso. Y en El Oro, 53.7% para Lenín Moreno y 46.23% para Guillermo Lasso. En la provincia del Carchi la votación se dividió así. Lenín Moreno obtuvo el 51.31% y Guillermo Lasso el 48.69%. Imbabura, Lenín Moreno 55.41% y Guillermo Lasso 44.59%. En Pichincha, Lenín Moreno 47.78% y Guillermo Lasso 52.22%. En Santo Domingo de los Áchilas gana Lenín Moreno con el 52.39% frente al 47.61% de Lasso. En Cotopaxi la votación quedó así. Lenín Moreno 41.06% y Guillermo Lasso 58.94%. En Tungurahua, Guillermo Lasso obtuvo el 60.91% y Lenín Moreno el 39.09%. En Chimborazo, Guillermo Lasso obtuvo el 59.96% de la votación y Lenín Moreno el 40.04%. En Bolívar, el 34.51% fue para Lenín Moreno y 65.49% para Guillermo Lasso. En Cañar, Lenín Moreno obtuvo el 48.15% y Guillermo Lasso el 51.85%. En Azuay, Lenín Moreno triunfa con el 53.67% y Guillermo Lasso obtiene el 46.33%. En Loja ganó Guillermo Lasso con el 58.40% y Lenín Moreno alcanzó el 41.1% de votos. En la Amazonía, en Napo, Guillermo Lasso alcanzó el 66.69% de la votación y Lenín Moreno el 33.31%. En Sucumbíos, Lenín Moreno ganó con el 50.49% y Guillermo Lasso obtuvo el 49.51%. En Orellana la votación está así, 55.69% para Guillermo Lasso y 44.31% para Lenín Moreno. En Pastaza, Guillermo Lasso alcanzó el 63.86% y Lenín Moreno 36.14%. En Morona, Santiago, Guillermo Lasso obtuvo el 63.99% de los votos y Lenín Moreno el 36.01%. Y en Zamora Chinchipe el 62.66% fue para Guillermo Lasso y el 37.34% para Lenín Moreno. En Galápagos los votos se distribuyen con el siguiente porcentaje: 60.54% a favor de Guillermo Lasso y 39.46% para Lenín Moreno. Y escrutado más del 90% de los votos por el organismo del sufragio, se confirma la preferencia electoral por el binomio de la lista 35. Las cifras presentadas son similares a las publicadas por el conteo rápido y exit poll de 3 empresas autorizadas por el Consejo Nacional Electoral. Finalizados los comicios presidenciales de la segunda vuelta electoral, se confirma que los datos que la televisión pública mostró a la ciudadanía sobre el exit poll entregado por la empresa Perfiles de Opinión maneja márgenes cercanos a las cifras entregadas por el Consejo Nacional Electoral. Es así que el binomio Moreno-Glass obtiene el 52.2% versus el 47.8% del binomio Lasso-Páez. Mientras los datos presentados por el conteo rápido de la Escuela Politécnica Nacional arrojaron las siguientes cifras: 51.15% para el binomio de la lista 35, y 48.85% para la alianza Creo Suma. Participación Ciudadana, otra de las empresas calificadas por el organismo electoral para la entrega de resultados del conteo rápido, expuso las siguientes cifras: 50.8% para el binomio de Alianza País versus el 49.2% para el binomio de Creo Suma. Al cierre de esta nota, el Consejo Nacional Electoral, escrutado el 97.23% de los votos, ubica al candidato Lenín Moreno a la cabeza con el 51.17% versus el 48.83% para el candidato Guillermo Lasso, datos que concuerdan con los presentados por el conteo rápido y exit poll de estas empresas. Carlos Flores, Ecuador TV.
El conteo rápido que ejecutó la Escuela Politécnica Nacional estuvo encargado por académicos expertos en el tema y sin apegos políticos. Así lo aseguró Luis Horna, responsable de este proyecto. Cerca de las 20 horas de este domingo se presentaron los resultados del conteo rápido elaborado por la Escuela Politécnica Nacional. La información proporcionada dio como ganador de la segunda vuelta a Lenin Moreno, con el 2,3% sobre Guillermo Lasso. Luis Horna, responsable de este proyecto, detalla la metodología utilizada. Nosotros hemos utilizado una herramienta estadística, matemática para hacer este estudio. Hemos considerado la técnica conocida en estadística en muestreo como el muestreo por conglomerados. Horna explica que los resultados se obtuvieron tras analizar información de 2.174 juntas receptoras del voto a nivel nacional. Están basados en resultados reales del proceso electoral. No es una encuesta que se realiza. Son datos obtenidos de cada una de las actas ya procesadas en cada una de las juntas seleccionadas. La técnica utilizada es altamente confiable, altamente probada. Además, el experto de la Escuela Politécnica Nacional mencionó que se cumplió con el requisito que el Consejo Nacional Electoral habría solicitado, que la muestra tenga nivel de confianza del 99%. Nuestro trabajo es altamente técnico, con un software que puede ser auditado en el momento que se desee, con las fórmulas que pueden ser auditadas en cualquier instante. A criterio de la ciudadanía, el trabajo realizado por la academia es independiente y no obedecería a intereses empresariales ni mucho menos personales. Hubo diferentes organismos que dieron estos resultados, solamente uno. La Politécnica Nacional también la respeto mucho y me alegra de que haya dado buenos resultados. En el conteo rápido de la Politécnica participaron 6 catedráticos matemáticos con más de 20 años de experiencia. Olga Velasco, Ecuador vive en democracia. La organización Participación Ciudadana ratificó que hay un empate técnico, a su parecer, entre los dos binomios que participaron en la contienda electoral de este domingo. Técnicos de la institución detallaron el proceso para determinar la existencia de un empate. Esto fue lo que dijo la noche de este domingo Ruth Hidalgo, directora de la organización Participación Ciudadana, al dar a conocer los resultados de su conteo rápido. Un empate técnico entre los dos candidatos. El margen que según nuestros datos tienen de diferencia entre un candidato u otro es 0.6. Este lunes en una conferencia de prensa, esta organización se ratificó en lo mismo. Nosotros nos ratificamos en que existe un empate técnico, no nos hemos inventado los datos entre el cielo y el suelo porque simplemente nos convenía o convenía a alguien o simplemente por miedo dijimos cualquier cosa. No es así. Uno de sus técnicos, Jorge Arroba, explicó técnicamente el por qué determinaron un empate con referencia al estudio de la banda, producto de la diferencia de votos entre ambos binomios. Cuando nosotros damos un valor, en este caso hemos dado el valor del estimador puntual que se encuentra en la parte de la mitad, es decir, 49.2 y 50.8. Estos son los datos que obtuvo la Corporación Participación Ciudadana. Ruth Hidalgo evitó hacer una valoración política sobre documentos que circulan por redes sociales, atribuidos a Participación Ciudadana y que supuestamente darían un margen de ganancia mayor a Lenin Moreno y Jorge Glass, sobre Guillermo Lasso y Andrés Páez. Situación que estaría levantando sospechas sobre el conteo rápido ejecutado por esta institución. El empate técnico es lo que realmente nosotros manejamos, independientemente sea 0.6, sea 0.8, lo que sea, además lo que haya estado circulando en redes sociales, y a este momento no podemos bajarnos documentos de todo tipo que han estado circulando, entonces no podemos entrar a desmentir un documento que circuló, otro documento, otra foto en donde dice, inclusive hay un documento que habla inclusive de 2 puntos diciendo que nosotros nos hemos guardado la información. El conteo rápido de Participación Ciudadana se ejecutó con una muestra de 1.155 juntas receptoras de voto, que representan apenas el 3% del total de mesas electorales habilitadas en todo el país. Y el Consejo Nacional Electoral informó sobre el avance del escrutinio en las distintas delegaciones provinciales y sobre los recursos que tiene cada organización política para reclamar sobre la información ingresada de las distintas actas. Descartaron que exista una herramienta legal que posibilite el reconteo total o aleatorio de un determinado número de juntas.
El 99.8% de las actas han sido ya escrutadas a nivel nacional, manteniéndose con el 51.10% como ganador de esta segunda vuelta el candidato Lenín Moreno. Estamos con 14 provincias que culminaron el 100% de sus escrutinios provincias. El resto de provincias están bordeando ya casi el 100%, la culminación de ellos estará culminando el día de hoy. El secretario general del CNE informó que los movimientos políticos pueden presentar reclamos en este momento ante las delegaciones provinciales. Tan solo 16 de estos se identifican hasta el momento. Plantean con una copia del acta o con cualquiera de las pruebas que podrán presentar dentro del debido proceso hacia la Junta Provincial Electoral. Esta información pasará posteriormente al Pleno del CNE, en donde también se pueden presentar recursos administrativos o en el orden jurisdiccional previo a la publicación de los resultados definitivos. Podrán presentar objeciones o impugnaciones en el área administrativa, así en el área jurisdiccional también podrán presentar lo que son apelaciones de manera directa o a la impugnación planteada ante el Consejo Nacional Electoral. Se descartó por completo que el CNE de oficio o por solicitud pueda realizar un reconteo aleatorio o total de las juntas, sino que se puede actuar bajo reclamos específicos. Entonces, no puede el Consejo Nacional Electoral por ningún concepto pedir abrir aleatoriamente las juntas, sino es con el accionar jurídico, y esto es en las juntas provinciales electorales. Sobre la duda de la caída de la página web del CNE, se aclaró que esto no tiene nada que ver con el sistema informático de escrutinio. El sistema informático de escrutinios no sufrió ninguna caída, o sea, el sistema funcionó perfectamente. Es más, hemos recibido también felicitaciones de las misiones de observación electoral. En este marco, la consejera Ana Marcela Paredes rechazó que se pretenda sembrar la duda de un fraude. No se puede hablar de una palabra tan fuerte como fraude con tanta ligereza, porque los resultados no responden a las expectativas de un candidato. Obviamente, hablar de fraude es hablar de temas mayores. Hemos hecho todo para que se garantice que estén presentes primero los delegados de las organizaciones políticas. César García, Ecuador TV. Las misiones internacionales que participaron en el proceso de sufragio entregaron sus informes al máximo organismo electoral. Ratificaron que la jornada fue democrática y transparente. El trabajo de los observadores internacionales en el país concluyó con la entrega de un informe con recomendaciones y observaciones al presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo. La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos, OEA, reconoció que la jornada se desarrolló con normalidad y llamó a las candidaturas a resolver cuestionamientos por la vía institucional. Así también las misiones de Uniore, AUEF y UNASUR. En ninguna de las juntas receptoras de votos visitadas se presentaron problemas a lo largo de la jornada electoral. La cadena de custodia de las actas fue segura y rápida. Con total tranquilidad, que el certamen se dio de las mayores garantías, transparencias. Emitieron recomendaciones técnicas del proceso que no influyen en los resultados. Nos sorprendió muchísimo el uso de teléfonos móviles en las mesas. Observamos que no tienen identificación y en ocasiones eso dificulta la pregunta o dirigirse al presidente o a alguno de los miembros y demás. De su lado, Juan Pablo Pozo agradeció la activa participación internacional que aportaron el desarrollo eleccionario, garantizando su transparencia, indicó. La mirada de las diferentes autoridades y técnicos electorales, colegas que hacen elecciones en sus países o que son expertos en sistemas electorales y sistemas políticos, nos permite, en este caso al sistema electoral ecuatoriano, una oportunidad de una mejora permanente. Anunció que en junio se efectuará un taller internacional para la validación de las recomendaciones, con el objetivo de mejorar las prácticas electorales. Olga Velasco, Ecuador TV. Y enseguida les presentamos el comportamiento de los últimos resultados de la decisión popular en el Ecuador y otras naciones vecinas, cuando la disputa por la presidencia de la República ha tenido que definirse en balotaje o segunda vuelta. Uno de los últimos procesos electorales de la región para elegir al presidente de la República fue en el Perú. En 2016, el vecino del sur eligió a Pedro Pablo Kuczynski como su representante con el 50.12% de los votos válidos frente al 49.87% que obtuvo la candidata Keiko Fujimori. Una diferencia de 42.597 votos que representa el 0.24%. Un año antes, en 2015, la Argentina eligió a Mauricio Macri con 12.900.000
997.938 votos frente a 12.317.329 del candidato Daniel Scioli, una diferencia de 680.000 votos, equivalentes al 2.68%. En Brasil, ese mismo año, en 2015, 106 millones de electores. Dilma Rousseff ganó con el 3.2% de diferencia de alrededor de 3 millones de votos sobre su adversario Aécio Nieves. También en 2015, en Uruguay, acudieron a las urnas 2.321.000 electores. Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, obtuvo el apoyo de 1.241.568 votos. Luis Alberto Lacalle, del Partido Nacional, 955.741 votos, una diferencia de 285.827 votos, es decir, alrededor del 1.3%. Y en lo que se refiere al Ecuador, mostramos el comportamiento del electorado con los siguientes resultados en el balotaje. En el año 2002, cuando Lucio Gutiérrez venció a Álvaro Noboa, en segunda vuelta, la diferencia fue de 490.000 votos. En 1998, Álvaro Noboa era también derrotado en balotaje, esta vez por Yamil Mahuad, pero con un margen más estrecho, una diferencia de 81.915 votos. En 1996, Abdalá Bucaram vencía en segunda vuelta con una diferencia de 374.746 votos a Jaime Nebot. Sixto Durán Ballén, en 1992, alcanzaba una diferencia de 548.000 votos ante Jaime Nebot, también en balotaje. En el año de 1988, Rodrigo Borja supera a Abdalá Bucaram con una diferencia de 82.620 votos. En 1984, León Febres Cordero vencía en segunda vuelta a Rodrigo Borja con una diferencia de 252.150 votos. En 1979, cuando Ecuador retornaba a la democracia, Jaime Roldós Aguilera vencía en balotaje a Sixto Durán Ballén con una diferencia de 553.000 votos. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Hola, ¿qué tal? Estamos hechos de palabras y de muchas intenciones. A las palabras nunca se las debería llevar el viento. Una vez que entraron en nuestros corazones, las recordaremos para siempre. Ayer, el presidente electo, Lenín Moreno, dijo algunas cosas. Nosotros queremos recordarles que este país, nuestro país, necesita urgentemente una reforma agraria, porque hay que atender e intentar entender a la Sierra Central, población con enorme incidencia indígena, muy pobre, que no votó mayoritariamente a él. Hay que tomarle la palabra en el ofrecimiento de luchar denodadamente contra la corrupción. La sociedad ecuatoriana tiene que ver, sentir resultados concretos. Habló de diálogo. Sí, es verdad que muchos de los que se fueron nunca debieron irse, por lo que siempre representaron y porque, quizá, son los puentes que hoy tanto necesitamos para volver a entendernos, aún así no compartamos sueños o ideas de cómo debería organizarse nuestra sociedad. Lo cierto es que en el ambiente de crispación todos perdemos. Y en este breve repaso hay que decirle al presidente electo que la sociedad ecuatoriana no puede seguir esperando más por una política cultural, que es el mejor camino que nos permitirá dialogar con inteligencia, reconociéndonos en la enorme diversidad que nos caracteriza. No se trata de voltear la página, se trata más bien de aproximarse a los hechos con honestidad y ojalá quepa con grandeza. No se puede seguir comunicando sin hacernos cargo de lo que decimos. Lo que pasó ayer fue muy grave. Que nunca más, por muy poderoso que se crean determinados emisores, se proclame ganadores solo porque a ellos les conviene o porque así lo planearon. Por nuestra parte, haremos todo lo posible para seguir ciudadanizando a estos medios públicos. Muchas gracias. Seguimos informando. Alianza País nuevamente recibió el respaldo de la ciudadanía tras las elecciones efectuadas en 2017, obteniendo mayoría legislativa, así como la ratificación al frente en la presidencia de la República.
La victoria obtenida por el binomio presidencial de Alianza País este domingo 2 de abril ratifica a la organización política como el movimiento con mayor respaldo popular en el Ecuador. Lenín Moreno y Jorge Glass se suma al éxito obtenido el 19 de febrero anterior. En esa fecha se consolidó como la primera fuerza política, al obtener 74 curules en la próxima Asamblea Nacional. Tal como ocurrió con los asambleístas, la tendencia se replicó en la dignidad de parlamentarios, al conseguir 3 de los 5 representantes que conforman este órgano deliberante y de control de la Comunidad Andina de Naciones, CAN. La victoria en esta jornada se completó con el apoyo de la población en la consulta popular sobre los paraísos fiscales, propuesta que efectuó el presidente Rafael Correa con el objetivo de establecer una prohibición para que un servidor público o dignidad de elección popular no tenga bienes o capitales en territorios sin carga impositiva. Comportamiento electoral inédito en el país, donde una organización política mantiene el apoyo popular luego de estar una década en el poder. Olga Velasco, Ecuador TV. Y el habitual cambio de guardia del grupo escolta presidencial se cumplió con detalles adicionales a la formalidad del acto castrense. La presencia de Lenín Moreno y Jorge Glass alegró a las personas que asistieron al evento. La Plaza de la Independencia recibía la presencia masiva de ciudadanos que se apostaron en los bajos del Palacio de Carondelet. Se preparaba el cambio de guardia del grupo escolta presidencial y a las 11 en punto, los granaderos de Tarqui cumplieron con su promesa de lealtad. ¡Lealtad hasta el sacrificio! ¡Cumpliré esta sagrada misión con honor, disciplina y lealtad! Y junto al primer mandatario, Rafael Correa, en el balcón presidencial participaron Lenín Moreno y Jorge Glass, virtual binomio ganador de las elecciones de este 2 de abril. Porque tenemos que continuar con este proceso. Es una década ganada, mírese por dónde se mide. Y un llamado a que todos nos unamos y trabajemos por un solo Ecuador. Y también sus esposas, Rocío González y Cintia Díaz, los asambleístas electos José Serrano y Doris Ortiz, entre otros funcionarios y colaboradores. El encuentro permitió que se festejara el cumpleaños de Rafael Correa. ¡Cumpleaños felices! ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños, presidente! Y un nuevo agradecimiento por el triunfo alcanzado, como una premisa para dirigir al país. Voy a ser el presidente de todos, sí, de todos, pero fundamentalmente de los pobres de la patria. A ustedes que me debo y a los que nunca traicionaré, nunca traicionaré. Lenín Moreno y Jorge Glass decidieron caminar junto a la gente sobre la García Moreno, mientras se entonaban canciones que han acompañado a la Revolución Ciudadana. Nuestra felicidad. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y ciudadanos de diferentes rincones del país se dieron cita este domingo en la Tribuna de los Chiris en Quito para celebrar la victoria democrática que obtuvo el binomio Moreno-Glass. En la Tribuna de los Chiris se vivía una verdadera fiesta ciudadana. Cientos de personas de diferentes provincias llegaban para mostrar su apoyo a Lenín Moreno, candidato de Alianza País que, según cifras oficiales anunciadas por el Consejo Nacional Electoral, fue el ganador de la segunda vuelta de los comicios presidenciales. Patricia Astudillo llegó de la ciudad de Cuenca para festejar la victoria de la lista 35. Ella cree que los que piden el cambio deben hacerlo, pero acompañado del nuevo mandatario. Y ese cambio tiene que venir, pero un cambio con la Revolución Ciudadana, con la gente que cree en este proceso y que todavía hay que hacer mucho más. En la concentración encontramos también a jóvenes que tienen muchas expectativas en el binomio ganador, como Michael Oleas, que llegó desde la provincia verde Esmeraldas. Esto es democracia, así que no se pongan a llorar. Realmente el pueblo vota por el pueblo y la gente que está aquí es pueblo y el pueblo decidió, por eso tenemos a Lenín como presidente. Lo que no se pudo hacer lo vamos a hacer ahora, porque ya la obra está hecha, ahora tenemos que trabajar lo que dice Lenín Moreno, primero el ser humano. Desde la provincia de Chimborazo, Efraín Yuquilema confía que el apoyo brindado desde el sector indígena no será defraudado, pues cree que el modelo propuesto por Moreno proyecta grandes cosas para los ecuatorianos. Lenín Moreno va a trabajar con las bases sociales
sociales, con las organizaciones, con las comunidades, y eso está enmarcado en la sencillez y en la palabra de honor de nuestro compañero Lenín Moreno. En medio de la alegría ciudadana encontramos a Amira Simons. Fue la primera vez que acudió a las urnas. Acompañada de su familia, fue a la tribuna de los Chiris para acompañar a su candidato. Y yo tengo voto facultativo y la verdad siento que es invaluable saber que uno de esos votos fue mío. Yo sí veo que este gobierno ha hecho muchísimo por la gente aquí y es, creo yo, lo mejor que pudo pasarle al Ecuador. Festejos ciudadanos que muestran la unidad de un pueblo de diferentes regiones, con diferentes costumbres, pero con la confianza de que su decisión llevará al país a un mejor presente. Carlos Flores, Ecuador TV. Y Lenín Moreno recibió la felicitación de presidentes de la región. Además, OEA y UNASUR se pronunciaron sobre su triunfo. También otros líderes latinoamericanos expresaron su beneplácito por la victoria de la izquierda en Ecuador. Uno de los primeros en felicitar el triunfo de Lenín Moreno fue el presidente boliviano Evo Morales. El pueblo unido de Ecuador triunfó ante el imperio y sus sumisos. Felicidades, hermano Lenin. Nicolás Maduro, presidente venezolano, también se apresuró a escribir. Felicidades, Ecuador. Triunfó la revolución ciudadana. Felicitaciones, presidente Rafael Correa. Compañero presidente Lenín Moreno. Victoria heroica. El mandatario del vecino Perú, Pedro Pablo Kuczynski, hizo lo propio. He llamado al licenciado Lenín Moreno para felicitarlo y ofrecerle toda nuestra colaboración como países hermanos que somos. También la tarde de este lunes, Mauricio Macri, presidente de Argentina, quien había manifestado su simpatía con Guillermo Lasso, reconoció el triunfo de Lenín Moreno. Felicito a Lenín Moreno en su triunfo y le deseo éxitos en esta nueva etapa que comienza. Michelle Bachelet, mandataria chilena, tampoco pasó desapercibido el triunfo del izquierdista Lenín Moreno. Felicitaciones a Lenín Moreno, presidente electo de Ecuador. Estoy segura que nuestros países seguirán fortaleciendo su histórica amistad. Mientras que el presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien se encuentra atendiendo una emergencia natural en Mocoa, se pronunció. Hablé con Lenín Moreno y lo felicité como nuevo presidente de Ecuador. Vamos a fortalecer aún más la relación entre nuestros países. Otros mandatarios que expresaron sus mensajes en la red social Twitter fueron Salvador Sánchez Serén, presidente de la República de El Salvador; Juan Carlos Varela, presidente panameño; Horacio Cartes, presidente paraguayo. Desde Cuba, el mandatario cubano Raúl Castro catalogó la victoria en las urnas como el elemento que inicia una nueva etapa de la revolución ciudadana. Se refirió además a la continuidad del compromiso de esa nación con la unidad y la defensa de la soberanía latinoamericana. Mientras que el gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, felicitó la jornada electoral desarrollada en Ecuador y la gran victoria de Lenín Moreno y de todo su pueblo. Y el costarricense Luis Guillermo Solís. La presidencia pro tempore de UNASUR también emitió un comunicado congratulándose por la extraordinaria jornada electoral que dio como resultado el triunfo del binomio Lenín Moreno-Jorge Glass, mientras que Luis Almagro, secretario general de la OEA, destacó la participación en las elecciones y felicitó al mandatario electo. Felicitaciones al presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno, y al pueblo de ese país por la jornada cívica del domingo. Líderes sociales también usaron Twitter para dar a conocer su felicitación, entre ellos Piedad Córdoba, lideresa colombiana, a nombre de las Fuerzas Sociales y Democráticas de Colombia. Se sumó Pablo Iglesias, secretario general del partido de izquierda español Podemos. Y la expresidenta argentina, Cristina Fernández, escribió: Acabo de felicitar telefónicamente al nuevo presidente electo del Ecuador, compañero Lenín. En cálido y afectuoso saludo me transmitió su felicidad por el triunfo obtenido y su convicción de que esta victoria no es solo para el Ecuador, sino también para toda la patria grande. Y el sector productivo y los pequeños emprendedores anhelan que el fomento de fuentes de trabajo se concrete con la aplicación del plan de gobierno del virtual nuevo presidente de los ecuatorianos, siendo la atención al área social uno de los principales temas. El plan de gobierno propuesto por el binomio de Alianza País recibió la aceptación de la mayoría de los electores, que finalmente lo coloca como virtual ganador de las elecciones presidenciales ecuatorianas. El sector empresarial mantiene la expectativa sobre las acciones que emprende el régimen a partir del 25 de mayo. Hoy por hoy, el país necesita políticas conciliadoras entre el sector público y el sector privado para fomentar la inversión, para fomentar la producción, el empleo. De su lado, el gremio productor y exportador tiene planteamientos relacionados a mejorar la competitividad, incluso con ajustes tributarios y mayor apertura de mercados internacionales. Vamos a mejorar la competitividad del banano para que llegue a todos los mercados, como está llegando,
pero con nuevos acuerdos comerciales, así como el que se logró por parte del presidente Correa, que es un legado, el acuerdo de la Unión Europea, llegar con otros acuerdos que están en marcha. En las calles de la urbe porteña consultamos a un grupo de ciudadanos, emprendedores que tras la jornada electoral siguieron en su tarea de conseguir el sustento familiar, conservando la confianza de haber elegido bien al nuevo gobierno. Yo confío en Lenín bastante y por eso le di mi voto a Lenín yo. Me parece bien, ojalá sea cierto, que vayan a ayudar a la gente que necesita. Que dice que ha habido fraude, de que yo tengo uso razón toda la vida, hay fraude, fraude y fraude. Entonces ahora deben ponerse, ya amarrarse bien los pantalones y aceptar su derrota. Siendo un interés generalizado que se fomente el trabajo para que todos los sectores tengan acceso a mejores condiciones de vida. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y esta es la tercera ocasión en la que Lenín Moreno participa en una contienda electoral. Una de sus facetas de ser escritor de libros de superación. Fue 2 veces vicepresidente de la República. Enseguida revisemos su perfil. Ya salieron, batiendo la tarde, patitas zumbando, las plumas al viento y un... Conocido por su destacada labor a favor de las personas con discapacidad, Lenín Moreno retorna a la política y lo hace como candidato a la primera magistratura de la mano del movimiento en el cual milita desde 2006, Alianza País. Nació en Nuevo Rocafuerte, provincia de Orellana, hace 63 años. Es licenciado en Administración Pública por la Universidad Central y tras un asalto con un disparo a quemarropa, perdió la movilidad de sus piernas en 1998. Caí con tanta mala suerte debajo del vehículo. Y francamente me hubieran, además de baleado, arrollado, si es que no es porque mi esposa sale de la panadería muy rápidamente y con una fortaleza que solo se da en esas oportunidades, me sacó de debajo del carro. En su juventud fue profesor secundario, para luego dedicarse a la promoción turística, desempeñando cargos como el de director ejecutivo de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo. Entre los años 2007 y 2013 fue vicepresidente de la República. Durante su gestión se enfocó en miles de ecuatorianos que tenían algún tipo de discapacidad. Implementó programas de ayuda social, entre ellos Ecuador Sin Barreras, Misión Solidaria Manuel Espejo y el programa Joaquín Gallegos Lara. Con la misión Manuel Espejo se atendió a más de 300.000 personas, a quienes se les otorgó una serie de ayudas técnicas. Moreno impulsó la inserción laboral de personas con discapacidad. Alcanzamos la solución de los problemas que tenían las personas con discapacidad, e inclusive las prótesis, las órtesis, las sillas de ruedas, los bastones, llegaron a no tener precio porque todo el mundo sabía que las podía conseguir con facilidad. En 2012 tuvo una nominación al Premio Nobel de la Paz. 7 meses después de terminar su último mandato como vicepresidente de la República, fue secretario general adjunto de las Naciones Unidas y enviado especial sobre discapacidad y accesibilidad. Nuestro trabajo aquí desde Ginebra es activar las múltiples capacidades de la sociedad para que tengamos todos las mismas oportunidades. Sus programas de ayuda social han sido acogidos por varios países, como el caso de Uruguay y Honduras. De su parte, el virtual vicepresidente Jorge Glass es un guayaquileño que se ha desempeñado en varios cargos públicos. Su amistad con el presidente Rafael Correa se dio cuando ambos fueron compañeros en el grupo Boy Scouts. A sus 48 años, Jorge Glass de Espinel busca ser reelecto como vicepresidente de la República. Esta vez junto a su compañero a presidente, Lenín Moreno. Es un ingeniero en electricidad, graduado en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, con especialización en electrónica. Se sumó a la Revolución Ciudadana en el año 2006, cuando fue nombrado presidente del directorio del Fondo de Solidaridad. Además, fue ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, donde desarrolló la conectividad de Internet por banda ancha. Durante su gestión se instalaron más de 14.000 kilómetros de fibra óptica. Como ministro coordinador de sectores estratégicos, impulsó el cambio de la matriz energética en el país y como segundo mandatario llevó adelante el cambio de la matriz productiva con la construcción de 12 hidroeléctricas, lo que convirtió a Ecuador como un país exportador de energía a Colombia y Perú. Finalmente dirigió el Comité de la Reconstrucción de las zonas afectadas de Manabí y Esmeraldas tras el terremoto del 16 de abril de 2016. Sus funciones fueron enfocadas en coordinar las tareas en beneficio de los afectados y damnificados. De su vida personal conocemos que es el mayor de 3 hermanos. En el 2002 se casó con Cintia Díaz, con quien tiene 2 hijos. Fernanda de la Bastida, Ecuador vive en democracia.
Guillermo Lasso ratificó que no acepta los resultados oficiales de las elecciones difundidas por el Consejo Nacional Electoral. Al ser consultado sobre su llamado a las calles, nuevamente eludió la pregunta describiendo las agresiones de que se produjeron en su contra en el Estadio Atahualpa. El mensaje de Lasso sobre los resultados del 2 de abril es el mismo desde que el CNE difundió que estos no le favorecían. No aceptamos y no reconocemos los resultados y que pretenden instalar a un gobierno ilegítimo, que vamos a impugnar los resultados tan pronto como se los declare. Le consultamos cuántas reclamaciones ha presentado ante las delegaciones provinciales al respecto y una vez más optó por cuestionar nuestras interrogantes por ser un medio público. Pero el medio de comunicación al que usted pertenece forma parte del entramado de la dictadura de un partido político. Y no soy yo, César, con todo respeto. Son todos los ecuatorianos los que tienen claro que las preguntas son dirigidas por el jefe de campaña, muy seguramente, de Alianza País. Pero sobre la pregunta se limitó a lo siguiente. No sé el número y no le puedo confirmar si son 16, 14 o 15, porque yo tengo que ocuparme de algunas otras tareas. En sus declaraciones llamó a sus simpatizantes que se concentran en las calles a guardar la calma. Es una lucha civilizada, es una lucha de paz. Al menos el día de ayer en los exteriores del CNE eso no ocurrió. Se rompieron cercos de seguridad y eso de alguna manera es atentar contra los servidores públicos, que son los policías que están tratando de guardar el orden. Esas personas trataban de ingresar al CNE. Entonces hay algunos actores políticos, entre ellos inclusive su binomio, que no están manejando el mismo discurso. Entonces responde con lo que le ocurrió en el Atahualpa. Esa es la actitud violenta de la dictadura de un partido político que también utiliza medios públicos. Esta tarde se sumó nuevamente en las concentraciones en los exteriores del CNE, dejando por sentado que la única manera de aceptar los resultados es con un reconteo total. Y si en el reconteo de votos ellos ganan por un voto, aquí estoy yo para aceptar y reconocer ese triunfo. Una posibilidad que no contempla el Código de la Democracia. César García, Ecuador TV. La estrategia para la campaña política de la oposición estuvo bien articulada, incluso desde la primera vuelta, con la participación de varios actores. Así lo sostienen dos analistas políticos en Guayaquil. En la resaca electoral surgen los análisis sobre la táctica comunicacional usada por el virtual perdedor de las elecciones presidenciales. Al cierre del proceso, Guillermo Lasso celebraba el supuesto triunfo apoyado solo en el resultado de una encuestadora, cuyo exit poll fue contratado por la cadena televisiva Ecuavisa, donde ya se daba por acertado el anuncio. Buenas tardes, bienvenido a Ecuavisa y felicitaciones. Muchas gracias, Alfredo. Un saludo para usted, para Ecuavisa y todos los que nos escuchan en este momento. Muchas gracias por su felicitación. Poco faltaba decir los nombres de su gabinete, festejaba dando la impresión que había ganado, cuando él tenía que esperar. Se pretende, digamos, incendiar la ciudad de Quito y esto pone en peligro la paz social y es un delito de sedición. Con lo que se consiguió, según dicen los analistas, bajo engaños, avivar a sus seguidores para impulsar un supuesto reclamo en redes sociales y en los exteriores de las delegaciones electorales. La derecha unida, con todo el aparato del poder económico local e internacional, más la izquierda traidora. Una cosa terrible. Todos unidos han quedado al descubierto. Emitida la votación oficial del Consejo Nacional Electoral, que da como ganador al binomio de Alianza País, Lenín Moreno y Jorge Glass, vendría entonces el legítimo proceso de impugnaciones, pero que necesariamente debe darse en un ambiente pacífico y de aceptación. Estamos hablando de más de 40.000 actas en el proceso electoral, que deben estar avaladas, firmadas por todos los miembros de la Junta. Pero ellos tienen pleno derecho a impugnar los resultados. El señor Guillermo Lasso es un mal perdedor, y es un mal perdedor y por lo tanto no es un demócrata, porque un demócrata con hidalguía, con honestidad, reconoce su derrota. Y él y su grupo ha sido aplastantemente derrotado por más de 200.000 votos. Con lo que el proceso de flexibilidad para acoger el pronunciamiento de aquellas bases opositoras engañadas permitirían que el nuevo gobierno concrete un verdadero acuerdo nacional. Mirta Carrillo, Ecuador TV.
Y un grupo de simpatizantes del binomio Lasso-Páez bloquearon la circulación vehicular en las inmediaciones de la Plaza Argentina, lo que generó congestión. Luego se trasladó a la intersección de las avenidas Eloy Alfaro y Chiris. Estos incidentes se registraron durante el plantón que convocó Andrés Páez en los exteriores del Consejo Nacional Electoral como medida de protesta por los resultados electorales que dieron como ganador a Lenín Moreno. Esto pese a que Guillermo Lasso llamó a mantener la calma. Yo quiero decirle, mi alma no les pide que se queden todos los días en los plantones. Yo no les pido eso, serenidad les pido, calma, la fuerza de aquellos serenos que amamos la paz, que no le tenemos miedo a los cobardes miserables que están del otro lado de la historia. También expertos critican el comportamiento de ciertos actores políticos de derecha al incentivar a la ciudadanía a desconocer los resultados electorales. Tras emitir los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral, varios actores políticos a través de redes sociales ya llamaban a las calles a la ciudadanía para desconocer dichos datos. Por ejemplo, Guillermo Lasso escribió: actuemos de manera pacífica pero firme. Hay que ir a las calles a decir: no me robes mi voto porque queremos un cambio en el Ecuador. Andrés Páez tuiteó: camino al CNE, seguimos la lucha. César Monge, director nacional de CREOS, señalaba: todos a las calles a defender los votos, que nadie se quede en casa. Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, tuiteaba: defiende lo que amas, junto a una fotografía que hacía alusión a que salgan a la defensa del candidato Lasso. E incluso pronunciamientos como el de Fernando Balda, ex militante de Sociedad Patriótica y ahora vinculado a Lasso. Convocamos a toda la ciudadanía de Quito y de las 24 provincias que vengan a apostarnos afuera del Ministerio de Defensa. Mensajes que intentaron conmocionar al pueblo ecuatoriano para generar un enfrentamiento social, dice el analista político y experto en temas de comunicación Fernando Casado. Querían crear una zozobra, una inestabilidad social que les diera a ellos la oportunidad de lograr revertir el resultado, si no en las urnas, al menos en las calles. Criterio con el que coincide Isabel Ramos, catedrática de la Flaxo, quien asegura que todo esto tiene un fin específico. Desconocer la institucionalidad porque en este momento la institucionalidad no le favorece. Casado dice que se intentó armar un escenario de supuesta inestabilidad ciudadana. Como veía también que los resultados iban a ser ajustados y no tenía claro dónde iba a caer la moneda, pues estaba llamando también a tomar las calles desde hace varios días. En este contexto, el analista David Chávez señala que la polarización de la oposición al generar violencia tendría consecuencias. La posibilidad de convertirnos en Venezuela no viene del lado del gobierno, es posible que del lado de la oposición venga la posibilidad de hacer eso. Mientras unos quieren crear el caos, dice Casado, el pueblo continúa con sus actividades diarias. Toca salir a trabajar porque si es que no trabajamos, así cual haya ganado de las elecciones, entonces, pero uno toca trabajar. Trabajando normal porque eso es lo que nos da de comer. Así sale el país adelante. Olga Velasco, Ecuador vive en democracia. Buenas noches. Ayer el pueblo ecuatoriano asistió a un show bufo de la peor especie. El banquero Lasso, fiel a un guión preestablecido, se jugó su última carta, que los medios de comunicación afines lo declararan presidente y una vez instalada esa imagen en el colectivo, aferrarse a ella para deslegitimar todo aquello que contradecía esta imagen. En 1998, esta misma jugada le salió bien a Yamil Maguad cuando los medios de comunicación lo declararon presidente y el conteo de votos en el Tribunal Supremo Electoral de entonces quedó en segundo plano. Para lograr este propósito, el banquero Lasso contó con la ayuda inestimable de Sedatos, que le dio 6 puntos por encima del verdadero ganador. Una vez publicado este exit poll, los medios privados instalaron esa cifra como la verdadera y la mantuvieron hasta que el conteo de los votos oficiales echaron abajo ese castillo de naipes. ¿Qué es lo que lograron? Crear una falsa expectativa entre sus seguidores que salieron emocionados a festejar y a la vuelta de la esquina se encontraron con que no habían ganado. El resultado: frustración, gritos destemplados
injurias, amenazas, agresiones, denuncias a diestra y siniestra. Por desgracia, este guión no ha sido desmontado por el banquero Lasso. Por el contrario, quiere profundizarlo a fin de deslegitimar toda institucionalidad democrática. A pesar de que a nivel internacional esto ya es cosa juzgada. Incluso el New York Times escribió un responso para Lasso, y a nivel interno institucional, el triunfo de Lenín Moreno y Jorge Glass es irreversible. Fue la costa, pero sobre todo Manabí, ese insultado y digno pueblo manabita, el que le dio el triunfo a Lenín Moreno. Y fue la sierra, a excepción de Azuay, la que se lo dio a Guillermo Lasso. En todo caso, a estas alturas, Lenín Moreno es el presidente de todos los ecuatorianos y gobernará para todos, siguiendo las políticas sociales de este gobierno a lo largo de 10 años, pero también haciendo transformaciones importantes, como dando un espacio muy importante a la cultura, que debe ser el eje de toda transformación verdadera. Masikunali tutata charipaichi cotimpas villachikunawan shamupanchimi kay tutapi. Kallarinchimi cambio de guardia ruraykunaka aparirkami kunan punllapi chaypika Lenín Moreno Jorge Glass kay binomio mishashkakunapa chaypi paktami karka kay ruraykunapi. Shinallata llakta pushakpak watapak taytapas kushiachispami karka. Chay plazakunataka shinallata Plaza de la Independencia nishka kuskaman tawka llakta yukunami tiarka kaykunata rikunkapak. Shukunamayallinchimi observadores internacionales rikukunaka kayishkay ayriway punllapi shitaykunaka limanmi aparirka nispami villachirka. Paykunaka astawan kay ruraykunapika mana ima llakikuna tiyashkachu astawanpas kay democracia nishkakunata astawan sinchiya chingapak mikanchi nispa villachinkuna. Karu llaktakunamanta villachikunataka Colombia llaktamantami apamunchi chaypika manachu ishkay pasak pichachunga wañushkakunami tiyashka kay hatun tamia ninanta llakichishkamanta chay llaktapi. Gobierno pushakunaka yanapaykunata kachanajunmi chay llaktaman. Kaykamanmi kankunawan pakta kapaskanchi masikuna kaya punlla kankunapak astawan villachikunata charishu. Continuamos. Los embajadores de Bolivia, Nicaragua y Venezuela en la Organización de Estados Americanos interrumpieron la sesión sobre Venezuela en el organismo, que se realizó en horas de la tarde de este lunes por considerar que es ilegal y supone un golpe de Estado. Esto luego de que el presidente del Consejo Permanente, Diego Pari de Bolivia, suspendió este encuentro, y minutos después los países que solicitaron analizar la situación de Venezuela activaron el artículo 6 del reglamento, que establece que en ausencia del presidente y vicepresidente del Consejo asume el embajador más antiguo, es decir, el hondureño Leonidas Rosa. La canciller de Argentina, Susana Malcorra, leyó el informe generado por Mercosur. Este hecho generó polémica. Bolivia lamenta, pues, que un país amigo hoy asuma de manera golpista la presidencia del Consejo Permanente de la OEA. Perdón, Bolivia no puede aceptar de ninguna manera que la presidencia que le corresponde a Bolivia pueda ser usurpada. Bolivia es un país digno, soberano, independiente, y en ese sentido exige el respeto a su derecho. Yo me uno a la delegación de Bolivia en la denuncia de este consejo ilegal. Es un consejo arbitrario, violenta la soberanía de los estados. Es realmente una grosería lo que se ha hecho con Bolivia, una grosería lo que se ha hecho con Haití, pero también una grosería lo que se está haciendo con Venezuela. Aquí está la canciller de Argentina hablando sobre Venezuela sin nuestro permiso.
Y el presidente de Brasil, Michel Temer, se enfrenta desde este martes al inicio de un complejo proceso en la justicia electoral que podría cesarlo en sus funciones. Temer se sentará en el banquillo junto a la expresidenta Dilma Rousseff, a quien acompañó como vicepresidente durante 5 años y medio hasta agosto pasado, cuando ella fue destituida por irregularidades fiscales y el actual mandatario heredó el cargo. El caso que se investiga es supuestos aportes económicos en la campaña de 2014 por parte de la estatal Petrobras. De comprobarse esta financiación, las elecciones se declararían nulas. Y el gobierno de Colombia declara la emergencia económica y social por la avalancha de Mocoa, que deja hasta el momento 262 muertos, 200 heridos y un número indeterminado de desaparecidos, por lo que la cifra de víctimas mortales podría aumentar. Esto luego de que un alud provocado por el desbordamiento de 3 ríos arrasó con todo a su paso. El presidente Juan Manuel Santos encabeza las tareas de socorro, ya anunció la reconstrucción de las viviendas y compensación económica. Y horas de terror se vivieron en una estación del metro en San Petersburgo, en Rusia. El atentado se registró en la segunda urbe más grande de este país y cobró la vida de 11 personas. El hecho ocurrió cuando una bomba artesanal explotó en el interior de un convoy en marcha que se movía entre 2 estaciones. Las autoridades investigan como un ataque terrorista. El presidente Vladimir Putin se encontraba en esta ciudad cumpliendo una agenda de trabajo. De momento se emitieron órdenes de arresto contra 2 personas sospechosas. Varios países europeos incrementaron las medidas de seguridad en el servicio de transporte y aeropuertos. Buenas noches, este es el resumen informativo en lengua de señas. A la tradicional ceremonia de cambio de guardia asistieron como invitados Lenín Moreno y Jorge Glass, el binomio ganador de las elecciones presidenciales. Además, se celebró por adelantado el cumpleaños del presidente Rafael Correa. Cientos de simpatizantes se concentraron en la Plaza de la Independencia para observar la ceremonia. Los observadores internacionales del proceso electoral del domingo 2 de abril destacaron la transparencia de la jornada en todo el país. Manifestaron que se deben respetar los resultados reflejados en las urnas por los ecuatorianos y fortalecer la democracia en el país. En lo internacional, en Colombia, a 250 subió el número de muertos por la avalancha de agua y piedras en el municipio de Mocoa. Varios gobiernos ofrecieron su ayuda y mostraron su solidaridad. Esto fue lo más destacado de la jornada. Buenas noches. Así vamos despidiendo, pero vienen los deportes enseguida. Fernando Estrada, ¿cómo está? Buenas noches. Mañana hay Copa Sudamericana, ¿no? ¿Qué equipo ecuatoriano juega? ¿Cómo estás, Sofía? Un gusto acompañarte. Buenas noches para todos. Efectivamente, mañana juega uno de los equipos que falta por participar en Copa Sudamericana, que es la Universidad Católica, que juega en tierras bolivianas ante el Club Petrolero. Esperemos que le vaya de lo mejor, porque realmente la Universidad Católica viene haciendo muy bien las cosas en este arranque de torneo ecuatoriano. Pues bien, muchísima suerte al equipo ecuatoriano. Nosotros nos despedimos a ustedes. Gracias por permitirnos acompañarles. Hasta el día de mañana.